La construcción de una visión judicial que coloque en el centro de las decisiones de la Administración de Justicia a las personas y sus derechos es una tarea fundamental de la Escuela Judicial. Sobre esto platicaremos con Daniela Pardo. Acompáñenme. Comenzamos. Daniela Pardo Soto Reyes es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como oficial administrativa, secretaria particular, asesora en la Coordinación de Derechos Humanos y asesora de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en el máximo tribunal del país, donde colaboró en la elaboración del protocolo para juzgar en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Participó en el Programa Integral de Inclusión Laboral en la Suprema Corte y en los proyectos de inclusión para niñas y niños con discapacidad y de mejoras sustantivas en el Centro de Desarrollo Infantil Artículo 123 y la Estancia Infantil. Actualmente es secretaria técnica de Derechos Humanos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Daniela, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida a tu programa Escuela Judicial. No, muchísimas gracias a ti, Francisco. Estoy muy emocionada de poder estar aquí con ustedes. Es un gusto que nos acompañes. Y Daniela, para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué comprende la formación en materia de derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ella? Claro, pues te puedo platicar que la formación en materia de derechos humanos es una tarea bastante compleja, ya que no podemos pasar por alto el hecho de que esta materia tiene un aspecto transversal a las demás ramas del derecho. Entonces, aquí al interior de la escuela utilizamos dos metodologías distintas, que son tanto la del constructivismo jurídico-cognitivo como la del constructivismo social, mediante las cuales lo primero que buscamos es que haya una comprensión de los conceptos y métodos relativos a los derechos humanos para que posteriormente, en interacción con el entorno y las necesidades y requerimientos del contexto social, así como de las exigencias y necesidades de nuestro alumnado, se pueda aplicar lo aprendido para maximizar la protección y garantía de estos. Daniela, ¿nos puedes compartir un poco más en qué consisten estas metodologías? Claro, las metodologías que utilizamos, tanto la del constructivismo jurídico-cognitivo como la del constructivismo social, lo que buscan es que se comprendan adecuadamente los conceptos básicos. Esto sin importar que parte de nuestro alumnado, al pertenecer al Poder Judicial, son personas que claro que han escuchado de ellos y que les han aplicado inclusive en el pasado, ¿no? Pero ya teniendo estos conceptos, podemos pasar a métodos más especializados y mediante su comprensión aterrizarlas al contexto social en el que se está viviendo en este momento, así como a las necesidades específicas que podemos tener dentro del Poder Judicial, ya que ese es nuestro alumnado objetivo, ¿no? Entonces, ya teniendo estas metodologías adecuadas al contexto en el que se está viviendo, podemos llegar como a un conocimiento más aterrizado, que si solo diéramos conceptos, si solo diéramos teoría, lo que nos permite maximizar la protección y garantía de los derechos humanos al interior del Poder Judicial. Probablemente esta pregunta que te voy a hacer es un poco obvia justamente por lo que estamos diciendo en este instante, Daniela, pero creo que es muy importante mencionar cuál es el papel que tiene el Poder Judicial de la Federación en la formación de los derechos humanos. Pues mire, en realidad el Poder Judicial tenemos una responsabilidad enorme que encuentra sus bases desde la Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial e inclusive en la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que todas estas nos dicen que nosotros como Poder Judicial debemos asegurar que las personas, tanto las que pertenezcan a este como aquellas que quieran acceder a un puesto al interior del Poder Judicial, fortalezcan sus conocimientos y habilidades necesarias para el adecuado desempeño de la función judicial. Esto pues implica que tengan un adecuado conocimiento de lo que son los derechos humanos y cómo estos pueden hacerse realidad mediante su protección, promoción, respeto y garantía. Es muy importante esto que estás mencionando en las últimas de las obligaciones, particularmente en el espacio de la promoción que, a juicio personal, quiero decirlo, me parece que es un poco la obligación que queda más olvidada. Me gustaría preguntarte, ¿por qué es entonces importante para el Poder Judicial de la Federación formar en materia de derechos humanos a sus operadoras y operadores jurídicos?
Pues mira, podemos regresar desde las obligaciones que tenemos y también se me ocurre que podemos pues pasar desde lo básico, ¿no? Nuestro artículo primero de la Constitución, que nos dice que todas las personas gozan de los derechos que reconocen la Constitución y los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte. Ahora, a raíz de este artículo, no podemos dejar pasar que una de las obligaciones generales en materia de derechos humanos es lo de garantía, lo que implica el contar con medios jurisdiccionales adecuados para que esto se haga en realidad. Entonces, esto no solo abarca la conceptualización, sino también contar con personas operadoras jurídicas que los conozcan y que con base en el artículo 17 de la Constitución y el principio de progresividad puedan maximizar su eficacia y cambiar la realidad social mediante la herramienta jurisdiccional por excelencia, que son las sentencias. Que vaya, que nuestros operadores y operadoras jurídicas, pues es su herramienta principal, ¿no? Y es que sin duda alguna la labor de la Administración de Justicia Federal incide directamente en nuestras vidas e incide directamente en nuestros derechos. Daniela, vamos a una breve pausa. A nuestra audiencia no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con Daniela Pardo Soto Reyes, secretaria técnica de Derechos Humanos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Daniela, platicábamos hace un momento precisamente de cuál es la relevancia que tiene esta formación. Me gustaría mucho preguntarte, ¿hay alguna materia en específico de los derechos humanos que nos debería de ocupar en mayor medida? Pues vaya, yo considero que no hay un área específica de los derechos humanos a los que el Poder Judicial Federal deba concentrar más su atención. Esto debido a la interdependencia de los derechos humanos y de las obligaciones generales en la materia, ya que no podemos jerarquizar las áreas de estudio y atención. Sin embargo, con base en el contexto social y las principales problemáticas y necesidades existentes, sí es posible que determinemos ciertas acciones que son de ejecución prioritaria para contener los peligros que existen en cuanto a la vulneración de los derechos humanos. Así, las acciones de atención prioritarias pueden cambiar con base en el contexto en el que se están desarrollando. Y precisamente esa era la siguiente pregunta que quería hacerte. ¿Hay un límite en el conocimiento de los derechos? ¿O en realidad derechos humanos es una materia que va creciendo y está en constante movimiento? Pues yo considero que la formación de los derechos humanos no vamos a llegar a un punto en el que decir esto es suficiente o ya llegamos a su culminación. Yo creo que por esto es importante que mantengamos en cuenta que el derecho pertenece a una ciencia social y como ciencia social depende mucho de la sociedad a la que sirve. Entonces, por ejemplo, si va evolucionando las tecnologías y se empiezan a generar nuevas situaciones que no teníamos reguladas anteriormente, que puedan llevar a violaciones de derechos humanos, el derecho va a ir evolucionando y va a ir generando nuevas formas de proteger y garantizar estos derechos, por lo cual la capacitación en materia de derechos humanos debe de ser constante y continua, en mi humilde opinión. Y en una constante actualización, precisamente me viene a la mente ahorita que estás mencionando esto, pues estamos en un momento donde derechos de la identidad, por ejemplo, cobran una relevancia muy distinta que a otros contextos históricos. Y Daniela, precisamente en esta misma idea, me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de estrategias prioritarias ha emprendido ya la Escuela Federal de Formación Judicial precisamente para atender este deber de formación en la materia de derechos humanos? Pues mira, en general sobre la materia de derechos humanos, pues primero se ha tomado muy en cuenta esto que ya habíamos mencionado, de que los derechos humanos permean en todas las ramas del derecho, por lo que la Escuela Federal de Formación Judicial busca que todos sus programas académicos contengan esta materia. Además de esto, se ha ampliado de forma importante la oferta de actividades académicas que abarcan los derechos humanos y estas se ven desde distintas perspectivas. Y vaya, entre estas actividades pues podemos ver algunas que abordan temas muy específicos sobre la importancia de la impartición de justicia
en casos que involucran a personas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad. Daniela, ¿dónde consideras que está ahorita la discusión en la materia de derechos humanos? ¿Se encuentra en la universalidad de los derechos, en cómo volverlos universales y tal vez por eso hablamos ahora de interseccionalidad? ¿Dónde consideras que está la discusión actualmente? Yo creo que la discusión de derechos humanos hemos recibido cierta resistencia por parte de algunas personas que llegan a pensar, es que ya todo es derechos humanos, es que entonces ya no se pueden como ver las cosas de forma objetiva porque todo se ve como derechos humanos. Y yo considero que lo más importante es que no se pierda este aspecto que puede ser de interrelación de los derechos humanos. Que ya llegamos a un punto en el que no podemos entender el derecho en general sin ver este aspecto transversal de derechos humanos que permea en todas las ramas del derecho y que no hace que el derecho de una persona sea más importante que el de otro, sino que busca establecer como un piso de igualdad en el cual debemos como mantenernos, y es nuestra labor como parte del Poder Judicial de la Federación que mantengamos esta perspectiva y que sea algo que se observe al momento de impartir justicia y de dictar sentencias. Daniela, hemos escuchado constantemente sobre la constitucionalización de las otras ramas del derecho. Particularmente nos ha pasado en el tema familiar. ¿A esto te refieres con la transversalización de los derechos en todas las ramas? Claro, no podemos dejar pasar que, por ejemplo, en el derecho familiar entra mucho derechos humanos, ¿no? Porque tenemos aquí, pues, en boga los derechos muchas veces de niños y niñas, ¿no? O tenemos muchos aspectos de género, tenemos temas dentro de la familia que nos puede llevar hasta ver aspectos como de la interrupción del embarazo. Por supuesto. Dentro de la esfera familiar. Entonces, todo esto se debe de observar con una perspectiva de derechos humanos para que la impartición de justicia nos ayude a lograr esta igualdad y a romper como grandes barreras a las que nos encontramos como sociedad. En este programa hemos platicado precisamente sobre la perspectiva de derechos humanos, sobre la perspectiva de género y la perspectiva interseccional en el acceso a la justicia. Y me gustaría, si estás de acuerdo, hacer un énfasis en que esta perspectiva es precisamente la perspectiva de protección de la dignidad humana, de la protección de la autonomía de las personas. Daniela, vamos a una breve pausa. Ya volvemos. Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México. Obra que profundiza en los antecedentes del sistema de justicia juvenil, el contexto internacional y la doctrina de la protección integral de las Naciones Unidas. En 4 capítulos, el autor desarrolla los fundamentos sociológicos y jurídicos en esta materia, reformas constitucionales y características de la justicia aplicada en menores, además de la responsabilidad penal del adolescente y las medidas para asegurar una reintegración social y familiar. También aborda la efectividad de los programas de tratamiento en internamiento definitivo, así como las similitudes y diferencias entre el internamiento y la prisión. Incluye un análisis de casos que exponen por qué no hay reincidencia en el sistema de adolescentes y por qué medidas y no penas. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Daniel, hace un momento justo nos platicabas de algunas de las resistencias que podemos encontrar. Me parece que es un lugar común, tal vez lamentablemente común todavía, hablar o pensar en los derechos como una forma subjetiva de ver las cosas. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales retos que desde la Escuela Federal de Formación Judicial se han enfrentado para poder avanzar y poder mejorar en estos esquemas de formación en materia de derechos humanos? Me parece, y eso perdón que haga esta interrupción, pero me parece que hemos logrado también un gran avance. Sin embargo, ¿se advierten algunas resistencias, algunos retos todavía? Sí, Fran, en realidad pues tenemos muchos desafíos. Uno de ellos es el lograr conjugar las acciones de capacitación con la vida cotidiana de las personas. Por supuesto. ¿No? Esto lo vemos pues desde nuestro alumnado, porque el ritmo actual de vida es tan desgastante para muchas personas
que si bien son personas que saben de la importancia de los derechos humanos, de la trascendencia de que esto permee en su labor, pues muchas veces pueden existir diversos factores que hagan imposible inscribirse o culminar ciertas actividades académicas que pues el interés está, pero muchas veces el ritmo de vida no les permite. Por supuesto. Ahora también, como desde otro lado, es muy importante que se conjuguen muchas perspectivas en el momento de capacitar en materia de derechos humanos. Muchas veces no nos basta la perspectiva académica y en otras ocasiones pues solo tenemos igual la perspectiva jurisdiccional o la perspectiva desde la sociedad civil. Entonces es un desafío y un reto para las personas que nos dedicamos a la capacitación y formación en esta materia, que logremos generar foros para que las personas puedan expresar desde su perspectiva tanto el contexto actual de los derechos humanos como los conceptos y metodologías que deban aplicarse en determinado momento, ¿no? Porque muchas veces nos cargamos más de un lado o del otro, pues tratando de que las personas que capaciten igual sean todas como desde un lado académico, o todas con mucha experiencia jurisdiccional, o todas de la sociedad civil. Entonces creo que lograr como conjugar estos tres aspectos nos permitiría tener una formación más completa, por así decirlo. Por supuesto, y sobre todo basada también en evidencia, ¿no? O sea, basada precisamente en las distintas perspectivas. Ahorita con esto que mencionabas, me viene a la mente la cuestión de cuál es el nivel de agencia también que se tiene de los derechos. A final de cuentas existe una visión de los derechos desde el papel constitucional, o sea, literalmente desde la letra que está en la ley, y otra visión de los derechos desde la capacidad de ejercicio que efectivamente existe. En ese contexto, Daniela, ¿qué papel ocupa la sociedad en general? Estoy hablando de las personas que nos acompañan, que nos ven, pero que no tienen una relación directa con el ámbito jurídico o jurisdiccional. Lo que se me hace más bonito de los derechos humanos es que no hay que ser un abogado o ser una persona que los ha estudiado para estar inmerso en ellos. El simple hecho de que somos personas y contamos con una dignidad humana ya nos convierte en parte de los derechos humanos, y todas y cada una de las personas las vivimos en nuestro día a día, ¿no? Muchas veces el estar conscientes de que estamos inmersos en este mundo de derechos humanos y que a nosotros como personas en la calle también nos corresponde la importante labor de protegerlos y de respetarlos, muchas veces desde temas del lenguaje que usamos para dirigirnos a otras personas o la forma en la que dirigimos nuestro día a día, nos convierte en personajes importantes en esta gran historia de los derechos humanos de nuestro país, ¿no? Digo, en el Poder Judicial se tiene un papel importantísimo de interpretación y aplicación de las normas con una perspectiva de derechos humanos que deriven en sentencias que busquen como beneficiar y garantizar estos derechos humanos. Pero vaya, todas las personas en nuestro día a día tenemos una función importantísima, ¿no? También de respetar y de proteger estos derechos humanos, sin importar que no seamos abogados o abogadas o que no nos dediquemos a ellos. ¿Consideras que, por ejemplo, el litigio estratégico o el impulso que puede dar el litigio estratégico favorece también a la formación de derechos humanos? Claro, es importantísimo porque nos amplía la perspectiva como del litigio tradicional que conocíamos. Entonces, el contar con esta gran herramienta que es el litigio estratégico resulta muy beneficial para el ejercicio y el estudio de los derechos humanos dentro del Poder Judicial también. Es muy interesante que en algún momento los poderes judiciales eran precisamente la estructura de sostén que daba lugar a las demandas sociales. Yo considero que en 2022 son las demandas sociales, las estructuras de sostén que dan también paso a los procesos institucionales para poder aumentar, incrementar los alcances de estos derechos. Daniela, te agradezco muchísimo que nos hayas permitido platicar contigo y que nos hayas dado claves para conocer y entender una materia que, si bien se ha podido ir extendiendo, sigue generando algunas dudas y, como lo platicábamos, sigue generando algunos desafíos todavía presentes. No, muchísimas gracias a ti, Francisco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Esperemos que podamos contar contigo próximamente. Daniela Pardo Soto Reyes, secretaria técnica de Derechos Humanos en la Escuela Federal de Formación Judicial.
A nuestro auditorio, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Sumaya Loreto, al sur de la Ciudad de México, para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez, a través de la colección de carteles del siglo XX en México. Vamos a conocerlos. En los terrenos que estaba la encomienda de Hernán Cortés, es decir, el lugar donde los indios rendían tributo con productos y trabajo, posteriormente fue establecido un molino de trigo del hijo de Hernán Cortés, y en 1750, este lugar se convirtió en la primera fábrica de papel de América Latina, ahora el Museo Sumaya Loreto. El museo cuenta con una fabulosa colección de carteles publicitarios y calendarios populares del siglo XX. En México, ha existido una importante tradición gráfica desde el siglo XIX, que fue consolidada con la mirada de artistas como Manuel Manilla, Gabriel Vicente Gaona y José Guadalupe Posada, entre otros, que lograron tocar la sensibilidad del pueblo conformado por una minoría ilustrada y una gran mayoría de personas analfabetas, gente que no sabía leer ni escribir, pero que tenía un profundo interés por lo que ocurría en el país. En cierta forma, la gente estaba acostumbrada a vivir con las imágenes, pues era así como se enteraban del acontecer histórico y social. Desde luego, fue desarrollada una iconografía muy particular a través de los calendarios que era fácil adquirir y que alimentaban las fantasías de las clases media y popular. Estas imágenes, que parecieran sencillas y hasta ingenuas, tenían una visión del progreso muy idealista y creaban estereotipos de las y los mexicanos que podríamos decir que eran poco parecidos a la gente común y corriente. Entre los años 30 y 70 del siglo XX, Galas de México se convirtió en la principal editorial de calendarios e imágenes comerciales en algunos países de Iberoamérica. Los cromos fueron el trabajo colectivo de pintores, fotógrafos, dibujantes, impresores y clientes que buscaban plasmar el folclore y las tradiciones, pero también la vida moderna e intereses de actualidad, como el humor, la afición deportiva o el cine. Imágenes que nos invitan a reflexionar sobre los estereotipos que fueron construidos a lo largo de un siglo en nuestro país. La entrada es libre todos los días del año y podrán disfrutar de diferentes exposiciones temporales. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Sumaya Loreto, un orgullo más de México.